Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el ensayo, el cuarto programa dirigido al dispositivo Humanidad 1D. Seguimos con la explicación de qué es el ser humano. En la música de fondo estamos escuchando uno de mis temas favoritos del jazz mexicano, Orquesta de Quinceo, autoría de Efrén Capiz, y estamos escuchando justamente a Efrén Capiz junto con Juan Alzate en un disco grabado en 2004 por la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, un disco San Luis Jazz, homenaje a el maestro, que en paz descanse, Jorge Martínez Zapata. Y es un disco excelente en la cual en la producción trabajó nuestro amigo Alberto Gutiérrez. Y es un discazo, es un gran documento de música que se grabó en concierto en estos grandes homenajes que se llevaron a cabo al maestro Martínez Zapata. Discazo, y este es un gran tema. Bien amigos, estamos aquí entonces platicando acerca de qué es el ser humano. Ya hemos estado hablando en las sesiones pasadas de cómo el ser humano, antes que nada, lo seguimos repitiendo y no nos cansaremos de ello nunca, antes que nada es un ser orgánico, y como ser orgánico, como ser biológico, tiene que cumplir, tiene que satisfacer necesidades biológicas para poder sobrevivir. Si no se da esta sobrevivencia, entonces pues obviamente no existe el ser humano, ni nada que pueda edificar, ¿no? el ser humano en términos generales. Y nos habíamos quedado en esta reflexión acerca de cómo fue originándose el pensamiento en el Homo sapiens al momento en el que el Homo sapiens hace su aparición en este planeta hace unos 200.000 a 120.000 años antes de nuestra era. Hemos estado hablando de las condiciones que el cerebro presenta neuronalmente y vamos a continuar hablando en este sentido. Esto es importantísimo entenderlo. El ser humano actual, el humano anatómicamente moderno, o el Homo sapiens en esta definición de Carlos Linneo, ¿no? Esta definición del Homo sapiens nos ayuda a entender que nosotros pertenecemos a la especie animal, ¿no? Al reino animal, perdón, pero que nosotros por sí mismos constituimos una especie, ¿no? Que no tiene absolutamente parangón con ninguna otra en el planeta, puesto que ninguna otra ha hecho, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho en el planeta, para bien y para mal. Habrá castores que efectivamente puedan modificar la naturaleza para poder hacer estas represas. Las abejas modifican la naturaleza al momento de hacer los panales y la miel. Esta es una modificación de la naturaleza que hacen estos organismos para poder adaptar precisamente mediante esta modificación el ámbito en donde ellas puedan desarrollar todas sus actividades y por supuesto vivir, desde luego. Entonces sí encontramos que hay otras especies que hacen modificación de la naturaleza, pero ninguna como el ser humano. Pero el ser humano no es ni el Homo erectus, ni es el Homo habilis, ni es el Australopithecus, ni es un chimpancé. Cuando nosotros pensamos en el ser humano primitivo, muchas veces lo confundimos con homínidos anteriores o incluso lo confundimos con primates superiores, ¿no? Pensamos que el ser humano, en un principio, el ser humano, es decir, el Homo sapiens en un principio fue un antropoide, y no es cierto, esto no es cierto, ¿no? Esta es una forma bien descompuesta de entender precisamente la evolución del ser humano. No, el Homo sapiens tuvo un inicio, pero este inicio fue hace 200.000 años y este inicio está marcado por una evolución anterior de homínidos, ¿no? Que desde hace 3 millones de años se va dando en un largo y lento proceso de gestación el hecho de que el ser humano pueda tener una neocorteza muchísimo más grande y un aparato fonoarticulador adaptado, cosa que posiblemente los homínidos anteriores no hayan desarrollado de la misma forma, adaptado para hablar. ¿Por qué? Porque el ser humano en la conformación cerebral ya está predispuesto para hablar, ¿sí? Ya está predispuesto para pensar. Y aquí venimos a decir algo que es fundamental para nosotros en nuestra teoría.
Así como, por ejemplo, qué sé yo, un murciélago está preparado mediante el oído para poder percibir el espacio sin que tenga que verlo, sino que hace un mapeo del espacio a través de lo que él puede percibir a través del sonido. Y como los leones, por ejemplo, son depredadores, la fuerza, las garras, los dientes están hechos para matar. Bueno, ¿cuál es el órgano especializado del hombre? Es el cerebro. Y el cerebro, biológicamente, empujó al ser humano a pensar. Sí, es decir, el pensamiento no vino y brotó así, ¡fum!, ¿no? Como una especie de iluminación que llegara del topos Uranus y de repente se prendieran aquí las ideas. No, eso no sucedió así. No, el ser humano fue configurando, por un lado, su lenguaje y por el otro lado el pensamiento en un largo proceso. Ya habíamos mencionado a Vygotsky, al cual creemos enteramente al 100%, y al 100% podemos decir que en esos procesos durante el Paleolítico Superior, durante 80.000, 90.000, 100 años, el ser humano fue ejercitando el cerebro, ¿no? Por supuesto, para que se puedan engarzar, obviamente, lenguaje y pensamiento. Pero para que se pudiera dar esa situación, anteriormente tiene que existir una condición sine qua non. ¿Cuál es esa condición sine qua non? Es el ámbito de la conciencia, algo que ya hemos también estado mencionando a lo largo de estas sesiones, el ámbito de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia se construye a partir de los datos que el ser percibiente, ¿no?, percibe efectivamente toda la realidad a través de sus 5 sentidos. Y es muy interesante ver y tratar de entender el proceso de gestación del conocimiento en el ser humano como especie en general, comparándolo con los procesos con los cuales un niño va construyendo precisamente su pensamiento a través del ejercicio de la conciencia, ¿sí? Lo podemos decir sin ambajes. Podemos decir que la humanidad en su proceso, ¿no?, de evolución hasta la época actual fue aprendiendo como aprende un bebé y va adquiriendo los conocimientos como va adquiriendo un bebé los conocimientos. Podríamos decir que incluso durante 80.000 años a lo largo del Paleolítico Superior, el ser humano va gestando conocimientos conforme obviamente va aprendiendo y va entendiendo a cabalidad todo lo que es su entorno. Pero eso no lo lleva a un pensamiento racional de inmediato, no, porque no puede pensar así, ya que el pensamiento y el lenguaje apenas se están construyendo. Este ser humano primitivo que andaba vestido de pieles o encuerado, etcétera, etcétera, no podía generar absolutamente ninguna explicación causa-efecto, o mejor dicho, sí, a toda causa a todo fenómeno corresponde necesariamente una causa, ¿sí? Pero la forma de explicársela no era la científica, necesariamente tuvo que haber sido la primera forma de entender el mundo por parte de los seres humanos primitivos, tuvo que haber sido simbólica, ¿sí? Entonces, obviamente, la primera forma de entender al mundo se da a través del símbolo, y el símbolo tiene una presencia bruta, pum, ¿no? El símbolo se entiende no analizándolo, porque entonces dejaría de ser símbolo, ¿no? No, el símbolo se entiende como una cosa total, bruta, que me ayuda a entender entonces cuál es la explicación de los fenómenos que se dan dentro de lo que yo puedo percibir a través de los sentidos. Entonces, esta es la base principal de todo sistema de creencias, absolutamente de todo sistema de creencias y de toda credulidad en los dioses. Porque en el presente nosotros pensamos que, lo sigo repitiendo, el ámbito del pensamiento es lo más importante y lo que nos constituye. Y entonces, como vemos a la vida de forma planar, no tenemos la capacidad de entender históricamente la construcción de la conciencia y la construcción del pensamiento. Pero si somos cuidadosos y examinamos al ser humano, perdón, no al hombre, al ser humano del Paleolítico, es decir, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los ancianos, a las ancianas, es decir, a los que podían llegar a esa edad en esas épocas tan remotas, en estos larguísimos
¿no? Temporalidades, en estas larguísimas temporalidades, el ser humano fue construyendo poco a poco el pensamiento. Y repito, la primera forma de entender el hecho de que ¡pum! Se mueve la tierra y hay un temblor, pues el hombre primitivo no piensa que la tierra está compuesta de diversas placas tectónicas que se están moviendo, ¿no? Conforme a la edad de la tierra constantemente, pues no lo piensa, no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Pero entonces se mueve la tierra. ¿Cómo se va a explicar el movimiento de la Tierra? ¿Cómo se explica el hecho de que salga el sol y de que se meta el sol? ¿Cómo se explican esos seres humanos las luces? ¿No? Hay una cosa bien interesante que dice Rousseau, de quien vamos a hablar posteriormente con muchísima amplitud, en su ensayo sobre la desigualdad, sobre el origen sobre la desigualdad entre los seres humanos, entre el hombre. Él dice que esos seres humanos primitivos pues se pasaban su larga vida sin que el ambiente les motivara a más, sino que eran como un animal vive dentro de su ambiente, ¿no? Presencialmente, sin que se pregunte qué es eso ni qué es esto otro, sino que se vive ahí, ¿no? Y así era el ser humano, por supuesto. Pero todo aquello que le interesaba al ser humano y que requería de una explicación para podérselo entender, entonces se lo explicaba dentro de las formas que podía construir en ese momento el pensamiento, a través de interpretantes energéticos, tomando la definición de Peirce, y a través de estos interpretantes energéticos ir construyendo nociones de, el rayo fue causado por algo, ¡pum! El fuego es causado por algo, la lluvia es causada por algo, la noche es causada por algo, el día es causado por algo. Imagínense ustedes que hasta la época en la que el pensamiento científico se sobrepone, ¿no? De un modo más o menos consciente entre la población en general, antes se pensaba que todos los días salía un sol nuevo y se moría, ¿no? Dentro de la cosmovisión mesoamericana, por ejemplo, se piensa que el sol tiene una trayectoria en el día, llega a morir en la noche y en la noche, ¿no? Viaja a través del inframundo acompañado de su nahual, viaja a través de los 9 niveles del inframundo, acompañado, repito, es un nahual para salvaguardarlo de los peligros y ya después, ¿no? Vuelve a surgir otro sol. Otro sol. Fenoménicamente las cosas estaban ahí para todas estas poblaciones, estaban ahí para todas estas personas, todos estos hombres, todas estas mujeres, las niñas, los niños, los ancianos, las ancianas, las cosas estaban ahí, ¿no? ¿Cómo se explican las cosas? El niño, el bebé, está rodeado de las cosas y todas las cosas, ¿no? Le constituyen interés. El bebé es los bebés son científicos intuitivos, ¿no? Están probando constantemente a través de la inducción al mundo, puesto que en primer lugar el bebé no tiene conciencia de sí mismo. Por supuesto que no. Lo primero que tiene en conciencia el bebé es del mundo. Igualmente ocurrió con los Homo sapiens primitivos. Ya no eran changos, eran como nosotros, posiblemente fuertotes, peludos y lo que ustedes quieran, pero eran como nosotros. Pero esos como nosotros que vivieron hace 100,000 años, se explicaban las cosas como se les explica en la actualidad un niño. Así de sencillo, ¿no? Pero ya adultos, el cerebro impele al ser humano a explicarse las cosas, ¿sí? Y así como los murciélagos a través del oído definen, ¿no? Y mapean el espacio, nosotros a través del cerebro definimos y mapeamos la realidad. Y esa es la capacidad que tiene el cerebro orgánicamente y que se tiene que satisfacer orgánicamente. Por eso nosotros somos consumidores de contenidos y contenidos y contenidos y representámenes y representámenes y representámenes, porque el cerebro es un órgano que necesita constante ocupación. Aquellos cerebros que no tienen este tipo de ocupación, de todas maneras, siguen generando y siguen generando y siguen generando ideas, ¿no? El hecho de cómo se generan las ideas tiene que ver con la forma de entender al mundo, desde luego, por supuesto, ¿no? Y entre los seres humanos primitivos, la forma de entender al mundo, pues era groseramente simbólica, ¿sí? Groseramente simbólica. Ese es el principio, precisamente, de esta forma tan tosca de entender la realidad,
es el principio fundamental sobre el cual se va a fundar todo sistema de creencias, incluido el de la religión judeo-cristiano-musulmana, ¿no? Que para nosotros viene a ser exactamente la misma cosa. Sus dogmas podrán decir, y sus guerras y sus sangres podrán decir lo mismo, pero todos creen exactamente en lo mismo, ¿no? Y esto se sustenta sobre formas bien antiguas de entender la realidad, ¿no? Y esas formas bien antiguas de entender la realidad se dan a través de un sistema de creencias. ¿Y qué es lo que utiliza el sistema de creencias para explicarse la realidad? El símbolo, ¿sí? Dice mi esposa Gigi que el símbolo es la forma irracional para entender la realidad. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es la forma irracional, es la forma no científica, pero históricamente no podía ser de otra forma. Nosotros no podríamos acusar, desde luego, y no es nuestra intención, y no creo que sea la de nadie que tenga más de 2 dedos de frente, el decir que el ser humano primitivo era idiota porque no pensaba en términos científicos. No, eso no se puede dar. Más bien, los idiotas somos nosotros en el presente, que seguimos pensando en las formas anacrónicas como se construyó el pensamiento desde hace cuánto ustedes quieren, 8000 años, durante el Mesolítico. Desde el Mesolítico, sí, así es, y es lo que sostenemos precisamente a lo largo de todos estos trabajos. Seguimos pensando con la misma forma anacrónica con la que pensaban estos seres humanos. Pero estos seres humanos fueron construyendo el sistema de creencias a través de una temporalidad brutal. Repito, 80,000 años es no poco tiempo como para ir formando hábitos duraderos en los grupos sociales que se iban extendiendo en el planeta conforme los grupos humanos iban creciendo en las regiones ya ocupadas previamente. Entonces se daban estos procesos que históricamente también van a ser muy importantes y que provienen desde el Paleolítico. Procesos de migración, ¿sí? El ser humano ha migrado y migró por muchísimos más años de los que tiene como sedentario, ¿sí? Apenas el sedentarismo tendrá unos 4,000, 5,000 años de vigencia, pero antes el ser humano era transhumante. 80,000, 90,000, 100,000 años de transhumancia constante para que de pronto estos procesos se vean detenidos por el proceso de civilización que hace que el ser humano se establezca en un punto, ¿sí? Ustedes observen, y esto es bien interesante, con respecto a todos estos procesos de migración forzada que se dan por las guerras en la actualidad y por los conflictos intestinos que se dan en la actualidad. La gente migra. ¿Por qué migra la gente? Porque trata de encontrar otros espacios en donde puedan encontrar seguridad. Ese pudo haber sido el principio básico de las migraciones que hicieron que los seres humanos fueran ocupando el planeta. Que en un momento determinado, ¿no? Como se supone ocurrió en Teotihuacán, la presión demográfica sobre los recursos naturales era tanta que surgen los conflictos al interior del grupo y el grupo se ve disgregado y se tienen que dividir. Y entonces unos se quedan con los recursos y otros se tienen que ir a otro lado a buscar sus propios recursos. Entonces, en ese proceso, en ese larguísimo proceso, pues el ser humano también va creando y configurando su propio pensamiento. Y es necesario entender que toda la experiencia de la vida está involucrada en esto. Está involucrado el probar, el oler. Por ejemplo, los niños chiquitos son muy dados a oler aquel alimento del cual desconfían. ¿Por qué lo hacen? ¿Alguien les enseñó a hacer eso? No, en lo absoluto. Son más bien datos o son actitudes que instintivamente, ¿no? Que son actitudes que posiblemente la fuente de el hacer este tipo de actitudes se encuentra en el propio ADN del ser humano. Y entonces el niño chiquito huele la cosa, ¿no? Si no le encuentra olor, entonces la prueba, ¿no? Ante la desconfianza que le causa el sentido de la vista de lo que está viendo para comer. Entonces pone a funcionar otro sentido, que es el del olfato, para decir, bueno, vamos a ver de qué se trata esto, y lo huele. Y si no lo convence o si lo convence, viene la última prueba inductiva, la inducción, se lo prueba, lo mete a la boca y
termina de probar o disprobar su hipótesis. ¿Está sabroso? No está sabroso. Así funcionan todos los seres humanos, ¿no? Desde el Paleolítico. Y entonces vemos que estos seres humanos que no crean el pensamiento tal como nosotros lo concebimos, por supuesto sí van creando un pensamiento pragmático que les permite tener el conocimiento adecuado con respecto de las cosas que lo rodean, ¿no? En esas épocas de penuria y de hambre, pues los interpretantes eran pocos, pero se iban construyendo con lentitud, pero sin lugar a dudas también con regularidad. Y entonces a lo largo de todos esos viajes iban conociendo faunas nuevas, iban conociendo plantas nuevas, y estos seres humanos también se iban adaptando a las condiciones climáticas de las regiones a las cuales iban llegando, por supuesto, porque el ser humano tiene esta capacidad de adaptarse, cosa que no tenía el Neandertal, a cualquier condición climática. Y por eso el ser humano, ¿no? De ser un homínido ahí más o menos inofensivo hace 200,000 años, hoy se puede proclamar en el amo del mundo. Hoy el ser humano es el amo del mundo, además de constituirse en el homínido narcisista por excelencia. Entonces, bueno, decimos esto porque esto que estamos pensando tiene que sostenerse sobre lo que han dicho otras personas. Y la primera persona a la cual acudimos nosotros es nuestro héroe Giambattista Vico. Giambattista Vico, que escribió su Ciencia Nueva en 3 ediciones, nosotros utilizamos la edición de 1744, que fue publicada por una editorial pequeñita argentina que ya no existe, Aguilar, Ediciones Aguilar, y editorial Aguilar, y este editorial publicó, yo me acuerdo, de una excelente colección de libros de filosofía, y en ellos estaban los 4 tomos de la Ciencia Nueva de Vico, ¿no? Hay otras ediciones más modernas, la de Antropos, por ejemplo, y encontramos la edición de 1725, es decir, la primera edición de la Ciencia Nueva, reeditada por el Fondo de Cultura Económica en su sección de popular, en su colección popular. ¿Qué es lo que Vico hace, ¿no? Vico comienza a reflexionar acerca de la historia, y Vico dice que pues, el ser humano tiene de 2 sopas, ¿no? Explicarse la naturaleza y explicarse el mundo social. La naturaleza no la puede explicar porque esa la hizo Dios, y entonces el único que puede explicarla es Dios. Y entonces dice Vico, lo único que puede hacer el ser humano entonces es explicarse su realidad, lo que ha hecho a lo largo de la historia. Pero Vico se mete a una profundísima reflexión acerca de cómo el ser humano históricamente se fue constituyendo. Y entonces él habla en un principio del hecho de que en las distintas épocas que han constituido los distintos colectivos que conforman la humanidad, en todos estos colectivos siempre ha habido 3 etapas, ¿no? de pensamiento, adelantándose por mucho a Comte, ¿no? La etapa de los dioses, la etapa de los héroes y la etapa de los hombres. A cada una de estas etapas corresponde una forma distinta de pensar la realidad, corresponde una forma distinta de generar el discurso acerca de la realidad, y corresponde una forma distinta de generar los lazos, ¿no? humanos que van a regir dentro del colectivo. Es decir, el derecho, ¿no? Cosa que le preocupaba mucho, obviamente, a los filósofos justnaturalistas del siglo XVII y el siglo XVIII, a partir de Pufendorf y de todos ellos. Entonces, Vico establece, ¿no? que el ser humano tiene un desarrollo, pero en un principio el ser humano pensaba dentro de los términos que le podía proporcionar su propio cerebro, que no eran muchos, ¿no? Y entonces Vico comienza explicando a través de diversos axiomas lo que él piensa acerca del desarrollo de la humanidad. Me permito leerles el axioma 121 del primer volumen de la Ciencia Nueva de Giambattista Vico. Dice él, fíjense bien, este axioma es la causa de estas 2 costumbres comunes a los hombres. Perdón. Antes,
Él dice, el hombre, por la naturaleza indefinida de su mente, cuando ésta yace en la ignorancia, se erige en regla del universo. Tiene toda la razón, ¿sí? Es decir, cuando escribió Vico esto, en la edición de 1744, la naturaleza indefinida de la mente, como él dice, hoy, en pleno siglo XXI, está muchísimo más estudiada. De hecho, este ensayo arranca precisamente con las condiciones neuronales del cerebro y las condiciones orgánicas de todo el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, la naturaleza indefinida de la mente ya no es tan indefinida para nosotros en la actualidad, pero por todo lo demás, el axioma de Vico sigue siendo completamente cierto, ¿no? El ser humano se rige más que por el conocimiento, por la ignorancia, para tratar de entender su realidad, ¿sí? Y entonces sigue diciendo Vico y les cito el axioma 121. Este axioma es la causa de estas dos costumbres comunes a los hombres, una que es fama crecit eundo, la otra que minuit presentia famam. Ella ha recorrido un larguísimo camino desde que el mundo existe y ha sido la perenne fuente de todas las fantásticas opiniones que se han tenido hasta ahora de las lejanas antigüedades desconocidas por nosotros. Esta propiedad de la mente humana fue señalada por Tácito en la vida de Agrícola con esta frase: omne ignotum pro magnifico est, ¿no? Entonces vean cómo Vico acude al pensamiento de un romano que vivió hace muchísimo tiempo, pero que era una persona tremendamente inteligente, y Tácito dice omne ignotum pro magnifico est, y así lo cita Vico, ¿no? Para reforzar las otras dos citas en latín que contiene esta cita que les acabo de citar: fama crecit eundo, minuit presentia famam. ¿Qué quiere decir todo esto? La frase omne ignotum pro magnifico es significa que todo lo que es ignorado nos resulta en un primer momento magnífico, grandioso, ¿no? E inexplicable, inefable en términos generales. Cuando el ser humano del paleolítico comienza a engarzar su mente con el pensamiento, la mente con el lenguaje, el pensamiento con el lenguaje, obviamente la forma de ir construyendo la realidad se basa en estos principios básicos establecidos por Tácito y por Vico, ¿no? Omne ignotum pro magnifico es. Y entonces, como todo lo ignorado se convierte en magnífico, la explicación de eso magnífico también resulta ser hiperbólica, ¿no? Es decir, el símbolo magnificado para tratar de explicar, por ejemplo, al quinto sol, ¿no? El símbolo magnificado para explicar el por qué se tienen que sacrificar seres humanos para que el sol siga caminando, ¿no? En su rumbo, justamente. Entonces, todo esto que es ignorado se convierte y se ritualiza, y la inmensidad que fue lo que impresionó en un primer momento a los seres humanos, que se vieron impresionados por cualquier fenómeno. Repito, en ese primer momento esa impresión queda grabada en estos seres humanos, de tal manera que esa impresión la convierten en una experiencia que pueden, ¿no? De la cual pueden decir cosas, puesto que quieren hacer que su experiencia sea significativa para los demás, ¿no? Lo dice Riquet y siempre lo vamos a decir: la experiencia es intransferible, lo que podemos transferir es el sentido de lo que yo viví, el sentido de lo que vivimos todos nosotros, el sentido de lo que vivimos todas nosotras. Ese es el sentido. Y entonces, si omne ignotum pro magnifico es, resulta ser entonces que yo voy a explicar las cosas y voy a fijar la explicación de las cosas para hacerle entender a los humanos que van a venir posteriormente que aquello que en un momento resulta ser como sorprendente y magnífico para la mente joven, ya existe la explicación del símbolo, ¿no? Que va a hacer que ese fenómeno que en un momento dado pareció, ¿no?, grande y magnífico, se convierta en comprensible. ¿Para quién? Para el que percibe precisamente todos estos fenómenos, sin que por ello haya generación de pensamiento científico. Entonces el símbolo es grueso, ¿no? La forma de entender al mundo es gruesa, es grosa, ¿no? Es grosera, es vasta, como dice el propio Vico, y a partir precisamente de estos conocimientos vascos se va construyendo todo sistema de creencias, ¿sí? Continuamos con Vico. En el siguiente parágrafo, en el 122, él dice lo siguiente:
es otra propiedad de la mente humana que en los casos en que los hombres no pueden hacerse una idea de las cosas lejanas y desconocidas, las juzgan según las conocidas y presentes. Principio hermenéutico, sin lugar a dudas, ¿no? Que otros muchos hermeneutas han establecido en un primer momento. Aquí nos llama la atención que Vico lo aplique precisamente hacia la comprensión de los fenómenos históricos, desde luego, ¿sí? El ser humano que ignora un fenómeno, pues trata de explicarse ese fenómeno que le es desconocido en un primer momento mediante los repertorios que tiene en la cabeza. No puede generar otros nuevos, ¿sí? Aquí en América, en el continente americano, ocurrió esta situación de que los primeros grabadores que llegan a este nuevo continente y que comienzan a grabar a los indígenas que viven aquí, como Debris, por ejemplo, los dibujan apolíneos, los dibujan algunos con yelmos como griegos o romanos, porque al encontrarse con esta territorialidad desconocida para los seres humanos anteriores, cuando llegan los primeros españoles y los primeros europeos y ven todas estas tierras, las tienen que definir según los conceptos que tienen en la cabeza, ¿sí? No puede ser de otra forma y tienen absolutamente toda la razón. Es como nosotros, dentro de la ciencia ficción, que nos imaginamos la vida en otros planetas, como por ejemplo estas famosas sagas de las guerras de las galaxias. Todos los seres que viven en otros mundos necesariamente son antropomorfos, porque nosotros no nos podemos imaginar al mundo y al universo sin nosotros. Qué interesante, ¿no? Qué cosa tan fuerte, y ese también es el fundamento de todo pensamiento patriarcal, ¿no? El hombre como el ser favorito de Dios, dice Giovanni Pico de la Mirandola. No, son formas prejuiciosas de entender la realidad, ¿no? Es esto justamente, estamos hablando del prejuicio. Gadamer, Hans-Georg Gadamer, el gran amigo de Heidegger, entendía el prejuicio como una forma, como una plataforma para tratar de entender una realidad que en un momento, o un fenómeno que en un momento es desconocido para mí, ¿no? Pero nosotros nos vamos más bien por el lado negativo de la definición del prejuicio, y el prejuicio es la forma fácil de entender la realidad sin que haya un proceso de análisis serio acerca de qué es eso que estoy comprendiendo. Pero es que eso se da, se da la capacidad de que yo pueda tener un momento de reflexión para definir a un fenómeno que se me está presentando en el momento. Pues por supuesto que no, ¿no? Nosotros reaccionamos ante los fenómenos pues a través de lo que el sistema límbico y el cerebro reptiliano definen, pero no más, ¿no? Ya después viene el pensamiento. Solamente las personas tremendamente duchas pueden decir que el pensamiento está antes que la acción. Pero en lo que nosotros estamos diciendo, en este proceso por el cual nosotros vemos que se construye el pensamiento del ser humano acorde conforme se va construyendo el lenguaje, conforme se van construyendo las formas de entender la realidad. Esas formas de entender la realidad son enormes tabiques de prejuicios que van a constituir el sistema de creencias, ¿no? Y que nos van a llevar a esa famosísima definición que ya discutiremos con amplitud de Hebreos 11.1, escrita por Pablo en un momento determinado, ¿no? Pero ya vamos a hablar de esto. En este instante, ya para cerrar, ¿no? Y para concluir, démonos cuenta de que el ser humano, ¿no?, fue constituyendo su sistema de creencias a partir de un proceso larguísimo de tiempo del cual nosotros no tenemos idea, porque estamos atrapados en el presente y en nuestra propia vida, ¿no? Y nuestra propia vida, que no es absolutamente ninguna atalaya para definir absolutamente ninguna vida de nadie más, no puede ser tampoco criterio para poder entender el desarrollo de la humanidad por entero, en lo absoluto. Quitémonos de la idea de que nosotros somos jueces capaces de entender lo que es la historia, porque no es así, porque es todo lo contrario. Somos tan prejuiciosos que le hemos dado la espalda a la explicación de lo que es el ser humano y nos presentamos con realidades ya aquí, pum, que no podemos resolver porque tenemos incapacidad de pensar históricamente. Y eso es lo que vamos a seguir reflexionando a lo largo de todas estas sesiones. Bueno, amigos, les agradezco mucho el favor de su atención.
Muchas gracias y nos estamos viendo para nuestra próxima sesión. Denle like si les gustó, suscríbanse y por favor quédense en casa, cuídense mucho. Los quiero. Adiós. Bye.